Instituto Nacional Electoral, INE. Medidas de inclusión durante la jornada electoral. Todas las personas tienen el mismo derecho de participar en la jornada electoral sin importar su origen étnico, religión, condición social o de salud, estado civil, apariencia, expresión o identidad de género, orientación sexual o si tienen alguna discapacidad. En general, todas y todos los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos pueden participar sin distinción alguna. Para garantizar este derecho, el INE ha adoptado las siguientes acciones. Implementación del protocolo para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla, que busca generar condiciones para que las personas con discapacidad que así lo deseen puedan participar como funcionarias de casilla de manera efectiva y sin discriminación. Una de esas medidas posibilita que la persona con discapacidad que lo solicite sea acompañada por alguien de su confianza para que le brinde asistencia al desempeñar sus actividades como funcionaria o funcionario. Este acompañante puede ser una funcionaria o funcionario que sea su compañero en la mesa directiva de casilla, una o un capacitador asistente electoral CAE, una persona de su confianza. Si acude con una persona de su confianza, esta deberá estar autorizada mediante un acuerdo del Consejo Distrital del INE. Se incluirá una copia de dicho acuerdo en la documentación de la casilla para que pueda ser consultado. Implementación del protocolo para la adopción de medidas tendientes a garantizar el derecho al voto y a la participación ciudadana de las personas con discapacidad en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana, que establece los pasos, ajustes razonables y medidas a implementar para promover y garantizar que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al voto. Este protocolo contiene medidas específicas para cada tipo de discapacidad, las cuales se señalan en los diagramas contenidos en esta lección. Implementación del protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todo tipo de elecciones y mecanismos de participación ciudadana, que indica las medidas que deben aplicarse en la casilla para garantizar el voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en las personas trans, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales. Este protocolo señala las medidas que las funcionarias o funcionarios de casilla deben aplicar durante la jornada electoral para garantizar que las personas trans ejerzan su derecho al voto sin discriminación. Dichas medidas son las siguientes. No impedir el derecho al voto cuando la expresión de género, es decir, la apariencia de hombre o mujer de la persona, no coincida con la fotografía, el nombre o el sexo asentado en la credencial. Abstenerse de aplicar procedimientos adicionales para confirmar la identidad de las personas en tales casos. Otorgar a todas las personas un trato igual y digno, sin distinción. Dirigirse a todas las personas por sus apellidos como aparecen en la credencial para votar. Solo en caso de que varias personas tengan los mismos apellidos, será necesario mencionar su nombre completo. Para resolver cualquier cuestionamiento relativo al derecho a votar de las personas trans, se cuenta en la casilla con los siguientes materiales. Cartel "Quiénes pueden votar". Tríptico trans para las y los funcionarios de mesa directiva de casilla. En caso de haber alguna inconformidad para que una persona trans ejerza su derecho al voto, la o el secretario debe registrar el hecho en las hojas de incidentes y recibir los escritos que en su caso presenten las y los representantes. Además, en todo momento se debe garantizar el derecho de las mujeres a participar como candidatas, observadoras electorales, representantes, integrantes de mesa directiva de casilla o como votantes durante la jornada electoral. Por ello, y con base en el protocolo para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, VPMRG, como funcionaria o funcionario de casilla, debes respetar y promover que se respete el derecho de las mujeres a ejercer su voto de manera libre y sin presión alguna. Así contribuirás a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Personas con doble nacionalidad.
Las y los ciudadanos con doble nacionalidad que resulten sorteados cumplan con los requisitos legales y deseen participar como funcionarias o funcionarios de casilla, pero no hablen español, también podrán contar con el acompañamiento de una persona de su confianza que les apoye como intérprete. En este caso se seguirá el procedimiento de acompañamiento establecido en el Protocolo para la Inclusión de Personas con Discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla.